Pues bien, así de esa manera, pues estaremos hablando acerca del libro de Apocalipsis. No es una película de terror, es la profecía de Dios de los acontecimientos que actualmente se está viviendo en todo el planeta Tierra. Se está cumpliendo la profecía, porque el cielo y la tierra pasará menos su palabra, y una tilde no pasará por alto sin que se cumpla. Por lo tanto, es necesario nosotros poder asumir nuestra responsabilidad, como está escrito en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Dios para la iglesia y la humanidad. De hecho, hoy estaremos hablando acerca de las 7 iglesias, estaremos hablando de los 7 espíritus y estaremos hablando de los 7 candeleros. Amén, amén, amén. Sí, la palabra de Dios nos enseña claramente que Apocalipsis era algo que estaba cubierto, estaba oculto. Dice Apocalipsis capítulo 5 que un ángel pregonaba, preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus 7 sellos? Porque no había uno que fuera capaz de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, pero dice que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, de Jesucristo, fue capaz de venció la muerte y el pecado. Entonces a él se le concedió de tapar estos 7 sellos para que sepamos lo que se nos viene, porque el amor de Dios en la palabra de Dios está dividido en dos, la misericordia de Dios y también los juicios, porque dice San Juan 19 que los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Varón, ¿y cómo te va a decir hablar de juicio si Dios es un Dios de amor, un Dios que tolerante, compasivo, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia? Y ahora usted me presenta el Dios de juicio. Sí, porque Dios es un creador y el hombre perdió su identidad y se le está dando la oportunidad de que recupere su identidad es Dios en su vida. Porque el pecado es una identidad, pero esa no es su identidad. ¿Y qué es el pecado? El pecado es violar la ley de Dios. Violar la ley de Dios. Los estatutos. Porque luego del pecado viene la ley, para que sepamos. ¿Qué consecuencia trae el pecado? El pecado trae consecuencia, muerte. Literalmente usted morir en la carne no es nada. La misma palabra nos enseña que no le teman lo que matan a la carne. El que tira el espíritu y el alma en el infierno, a ese debemos temer, porque morir en Cristo es ganancia. O sea, somos bendecidos porque hemos aceptado, fuimos convencidos por el Espíritu Santo de que éramos pecadores y ahora tenemos la verdadera identidad que es Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hablar de muerte también, eso sería algo como criminal, como algo catastrófico, hablar de muerte. Bueno, pero primero dice Jesús, yo soy la resurrección y el que viene a mí tendrá vida. O sea, Él le pone a ustedes los puntos clave. La tiniebla sabemos que es el pecado, Satanás el maligno, y la luz representa a Jesucristo. O sea, al final del túnel hay una luz, se llama Jesucristo. Y Él dice claramente en su palabra, en 1 Tito 2:11, que porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a toda persona, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la gran manifestación gloriosa de nuestro gran Señor Jesucristo y nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, aquí está la oportunidad, fue para todos. Él no manda a nadie al infierno. De hecho, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. O sea, el evangelista está hablando acerca de muerte, está hablando de pecado, está hablando de la resurrección. La oportunidad también. La oportunidad. O sea, lo que estamos tratando es porque hay una generación que realmente desconoce el mensaje del arrepentimiento. Y amén. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin salvación no podremos nosotros entrar al reino de los cielos, porque solamente al reino de los cielos entrarán los pecadores arrepentidos. ¿Y cuáles son los pecadores? Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
O sea, de tal manera que nadie te va a amar más que Dios. No. Ya Él lo demostró, ¿verdad? Claro. Tomó nuestro lugar en la cruz. O sea, que quien debía no de ser crucificado y muerto en esa cruz, en medio de dos bandoleros, porque eran dos ladrones, Claro, Junior, claro que sí. estaban allí. Sí. Y el justo estaba allí, la justicia de Dios estaba en medio de esa, de aquella mugre, ¿verdad? Pero qué bueno que aún allí el Señor le sacó provecho, porque hubo uno que se arrepintió. Amén. Se amén, arrepintió. amén, Y claro. entonces para poder heredar el paraíso de Dios, tenemos que arrepentirnos, porque Jesús lo dijo. Arrepentidos o todos pereceréis. Y la palabra Entonces, nos enseña que Él tomó toda nuestra dolencia. ¿Qué quiere decir esto? Él se hizo ladrón para que el ladrón pueda caminar el camino que es Él. Se hizo homosexual. O sea, tomó todos los pecados, no importa lo grande que es su pecado. El amor de Dios es más grande, lo cubrió todo. Ahora, necesitas tu decisión, una decisión en tu vida. O sea, y es abrirle un espacio en tu corazón. Él dice, yo estoy aquí y toco. Si alguien escucha mi voz, o sea, el hombre no ha recuperado su identidad porque no ha decidido. Se predica todos los días. Por todos los evangelista, es muy importante aclarar esto. Cristo no cometió ningún delito, no infringió la ley. Cristo vino a cumplir toda la ley, claro, y los sí. profetas. Amén. Entonces, pero Cristo, que vino para cumplir la ley y los profetas, Él se hizo pecado. Claro que sí. Se hizo pecado cuando tomó nuestro lugar en la cruz. De Amén, hecho, amén. Él dice, Padre, ¿por qué me he desamparado? Porque en ese momento Cristo cargó con el pecado de la humanidad. Entonces, Dios no oye al pecador, pero si el pecador se arrepiente, a ese Dios escucha. Por lo tanto, es necesario nosotros arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es venir a la cruz. La palabra dice en Romanos 6, sabiendo esto, que fuimos crucificados juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando usted viene a Cristo, usted es crucificado de una circuncisión no hecha de mano, sino espiritual. Y usted muere carnalmente y nace espiritualmente. Entonces usted es nueva criatura. Tenemos que morir. O sea, estamos hablando acerca de presentarle la buena noticia, la buena nueva, pero también ese Dios, porque el propósito del Señor era salvarnos nosotros, porque la humanidad entera, todos, estábamos condenados a una condenación eterna, porque el pecado, toda desobediencia es pecado. Entonces, por ende, el Señor ha venido con el propósito de salvarnos a todos de lo que se aproxima, porque por eso queremos indagar acerca del libro de Apocalipsis, Amén, amén. que allí se encuentran los juicios de Dios, que realmente están trayendo cumplimiento todas esas cosas que en un momento determinado eran un anuncio que la Biblia dice, bienaventurado todo aquel que lee este libro. Bienaventurado aquel que también pone en práctica la palabra de Dios. No podemos nosotros poner en práctica algo que realmente nosotros desconocemos. Por eso dice, bienaventurado los que leen este libro y los que ejecutan lo que está escrito, porque ciertamente todo lo que está escrito acá se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Amén. Pero también dice, porque una tilde no pasará por alto. Claro, dice también Apocalipsis 22, 18 y 22, 19, hay de aquel que le agregue, porque le serán agregadas la plaga de este libro, que de hecho son 21, una plaga. Y el que le quite, le será quitado su parte en el reino de los cielos. Está hablando de nosotros, los que fuimos llamados para... Pero cuando Dios te llama, Dios reparte. Entonces, vamos a hablar sobre Apocalipsis 13, porque si hay algo que Dios me enseñó es que los juicios son literales. Pero aquí en Apocalipsis 13 hay una emblema, simbología. O sea... Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñenos. Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13. Pablo, sabemos que Pablo, Juan,
que estaba en la isla de Pasmo, ¿no? Y fue conducido por el Espíritu, porque dice la palabra en 1 Corintios 15:50 que ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. O sea que la carne no fue el Espíritu que fue ojeado. Él fue ojeado por el Espíritu. Y él dice claramente que se paró sobre la arena del mar, esto es literal, y vio subir del mar. El mar representa, si ustedes buscan Isaías 57:20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no se están quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, nada bueno viene del impío. O sea, de la agitación social, del caos social, de las falsas religiones, viene este anticristo. Porque viene en imitación de Cristo, pero no es Cristo. Por eso dice que la bestia que era, que no es y será. O sea, era un ángel. No es porque viene como Cristo y no es Cristo. Y será para la perdición. Amén. De tal manera que es muy interesante saber, porque Juan, que es el profeta de Dios para este tiempo, amén, amén, porque el profeta va adelantado a los tiempos. Juan no es solamente un profeta que adivina el pasado de la gente y que adivina que se le es revelado, porque hoy en día hay muchos profetas, pero son adivinadores. Sí, sí. Adivinadores, y la gente está confundida. Profeta que realmente a Juan, como profeta de Dios, a Juan cuando se encuentra ya en la isla de Palmo, que estamos hablando de profeta de Dios. Dios les reveló lo que iba a acontecer en los tiempos finales. Entonces, pero ese profeta no estaba en una suite 5 estrellas. Ese hombre fue arrojado, conforme a los estudiosos, fue arrojado en una olla de aceite caliente. Y fue el único que murió supuestamente de muerte natural. Amén. Pero oye, ¿de qué muerte natural? Si este hombre lo arrojaron en una olla de aceite caliente y de ahí el Señor lo sacó airoso, lo sacó. Porque hay veces que el Señor no nos libra del fuego de la prueba. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por el fuego de la prueba, porque Dios podía librarlo a él de esa olla de aceite caliente, así como lo libró de que él fuera decapitado de todos aquellos que procuraban matarlo. Porque el problema no era Juan, el problema era lo que Juan contenía por dentro. El diablo está en problema. ¿Por qué? Porque el diablo se ha levantado en contra de ti y en contra de tu familia. Pero el Señor te dice: estate quieto y verás que yo soy Dios. Y Jehová peleará por ti y tu familia y el ministerio, y tú estarás tranquilo. Porque esta batalla es del Señor. De tal manera que ellos procuraban matar a Juan, pero el propósito que Dios tenía en la vida de Juan, no había diablo, no había nadie que pudiera deshacer el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, y le hablo a aquella mujer que se encuentra desesperada por ese hijo que está envuelto en las drogas, en el lesbianismo, esa mujer que se encuentra allí, el Señor te dice: solamente cree y verá la gloria de Dios. Solamente cree y verá la gloria de Dios. Sigue creyendo, porque la oración del justo mueve montaña. La oración del justo es viva y eficaz. La oración del justo, y si hubiese cometido pecado, también le serán perdonados. De tal manera que de quienes nosotros estamos hablando de uno de los mayores profetas. Amén. Estamos hablando de Juan, que el Señor le revela todas las cosas. Entonces, la profecía que este hombre porta, también Dios tiene que hablarle a la iglesia, al liderazgo. Dios le habla a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias tienen cosas que realmente lo profético tiene que allí exponerla. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias eran las que estaban allí representando a Dios en la tierra. De tal manera que la verdadera profecía hace que la iglesia se alinee al propósito y a la voluntad de Dios, que está lineado a lo eterno, no a lo terrenal. Porque hoy en día hay profetas que solamente hablan de las cosas terrenales.
y son aceptados por todos, mas sin embargo Juan lo odiaban, tanto el Estado como también la religión. Aquellos, porque se levantaron también de su misma rama, eran personas que realmente perseguían a los seguidores de Cristo. Tanto Roma como también aquellos escribas y fariseos se unieron con el propósito de arremeter contra la iglesia de Cristo. Pero Dios guarda, Dios protege, porque nosotros tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Mas sin embargo Juan no tenía miedo y era un anciano y Dios lo libró de muchas cosas, porque usted y yo, mientras que usted y yo caminamos en obediencia, usted y yo no nos vamos a ir. Y Dios habla a través del profeta Juan para alinear la iglesia. De tal manera, hay una profecía de parte del Señor para este tiempo, para que la iglesia, nosotros como iglesia, podamos alinearnos y llevar el mensaje como está escrito. Porque el mensaje era de Juan que la iglesia se le había olvidado, que no predicaba la venida del Señor, ni predicaba el mensaje del arrepentimiento. De hecho, la iglesia que aparece aquí, la primera iglesia, tiene muchas características que el mismo Señor alaba. Y el mismo Señor reconoce, pero Él le dice, pero tengo algo contra ti. Y es que ha dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Necesitamos ir a la plazoleta. Necesitamos ir a los hospitales. Necesitamos ir a los barrios más vulnerables. Necesitamos también cargar la palabra de Dios. El Señor dijo en cierta ocasión, vendan cualquier cosa y compren una espada. Está hablando de la palabra de Dios. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del cuerpo, el alma, el espíritu y la coyuntura, y discierne la mente y las intenciones del corazón. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Ante todo son las cosas desnudas y abiertas ante aquel que un día tendremos que dar cuenta. Amén. Quisiera yo, Junior, que tú le dieras énfasis acerca de la iglesia. ¿Cómo el Señor llama a esa iglesia? Porque esa iglesia es el cuadro de lo que realmente nosotros estamos viviendo. Él le habla a las 7 iglesias, le habla de los 7 candeleros y le habla también de los 7 espíritus. Amén. Mira, los siete espíritus, la voz en nombre de Dios, son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Apocalipsis 4 dice que vi delante del trono 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. También dice Isaías 11, del 1 al 2, que saldrá una vara del tronco de Isaí. Sabemos que Isaí es el padre de David, y de sus raíces retoñará un vástago. Este vástago es Jesucristo, y sobre él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia y de temor a Jehová. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, de la cual nosotros tenemos que estar llenos. Amén. Hello. Entonces, Hello, porque los que han nacido del Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Amén. Y una de las cosas que realmente nosotros hemos perdido es la espiritualidad en el siglo XXI. Amén. El espíritu es el que da vida. La letra mata, más el espíritu vivifica, el alma viviente. Y Pablo dice claramente que el conocimiento envanece. Cuando tú tienes tanto conocimiento y no puedes salvarte tú mismo, ¿de qué te sirve eso? Porque habemos muchos predicadores, pero estamos viviendo la palabra. Está en evidencia el amor de Dios en nosotros. Porque el amor de Dios es inclinarse a hacer el bien y a pensar el bien. Es darle a la gente lo que necesita, no lo que quiere. Porque la gente se pasa la vida buscando lo que quiere, más lo que necesitan es recuperar su identidad. Aleluya. Eso es lo que necesitamos, recuperar su identidad. ¿Y por qué hay que hablar de los juicios? Porque los juicios, dice Juan, Salmo 19, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, son justos porque antes de que un ladrón fuese a robar tu casa, si te avisa, no va a tener éxito. Entonces lo que hace nuestro Señor Jesucristo, primero nos dice lo que se ha de venir a la tierra. Entonces estas 7 iglesias dicen la característica: tengo algo contra ti, perdiste tu primer amor. Gente que empezaron y cuando tenían el primer amor ayunaban, predicaban en la calle, cantaban en la calle, adoraban en la calle. Entonces perdían el primer amor. Eso es igual que ya usted, Satanás le robó su yugo. Usted ya no ora.
Usted no lee la palabra, usted no ayuna. Dice, no, Jesucristo ayunó y en él no había pecado, enseñándonos que tenemos que ayunar. La palabra dice claramente en Efesios 5, sé pues imitador de Dios. O sea, usted tiene a quién imitar, a Jesucristo. Y él dice claramente, el que cree en mí y en las obras que yo hago, él también la hará y hará más grande. Usted dice, ¿cómo haremos obra más grande? Bueno, él tuvo 3 años y medio de ministerio, usted tiene toda una vida. Tiene mayor tiempo, Y el que vive en usted es Cristo. O sea, nosotros no hacemos nada. San Juan 15, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, las 7 iglesias. Lo que nosotros tenemos que hacer 7 en fe. Y la fe activa el poder de Dios. Las 7 iglesias, él está hablando a 7 comunidades de fe y le habla a los 7 candeleros. Entonces, mira, la persona habla sobre de la iglesia que van a pasar por la tribulación. Estas son las iglesias que van a pasar por la tribulación, las que perdieron el primer amor. La iglesia fría, la iglesia tolerante. ¿Cuál es la iglesia tolerante? Esa que permiten que pasen. ¿Y cuál es esa? Jezabel profetizando en la iglesia. Jezabel está profetizando, porque Jezabel es un espíritu, ¿usted sabía? Jezabel, la que manipula. La gente, pues es lo que, mire, nosotros estamos supuestos a llenarnos de la plenitud de Dios. Entonces hay personas, dice, primero vamos bíblicamente, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Un cristiano que habla mentira, ¿qué está operando ahí? El espíritu del diablo. Huir de la fornicación, está en fornicación, ¿qué está operando? Eso es una manifestación del diablo. Le dieron lugar al diablo, no se confiesan. La palabra dice, y todo el que tiene la esperanza en él purifica a sí mismo. Como en él se santifica. ¿Y cómo nos purificamos? Todo aquel. Confesándonos. Confesando. Yo sé cómo yo estoy con Dios y yo sé por dónde yo puedo caer. Mas yo le atribuyo a mi oración mis debilidades, porque en él está la fortaleza. Orar es fortalecerse en Dios. Si usted no ora, usted no va a tener fortaleza de enfrentar el día a día de un cristiano. El cristiano tiene que conectarse de arriba para poder vivir en paz abajo. Y si no se conecta... Mire, usted se enganchó a la guardia, usted es un soldado. Si usted no ora, después que usted es cristiano, no son 10 mandamientos, son más. Si usted no ora, está en desobediencia. Si no lee la palabra, está en desobediencia. Si no ayuna, está en desobediencia. Si no busca la presencia, usted no puede ministrar. ¿Qué usted le va a dar a la gente? Yo he visto predicadores, yo estoy loco que se bajen de ahí. Porque no me dan ese sentir de que hay un respaldo del Espíritu Santo, hermano. Es que Dios está comprometido con su palabra. Dios es su palabra. Con su palabra. Ahora bien, la palabra tiene que encarnarse en la vida de aquellos que se dedican a la predicación. Entonces, de igual modo, habla de los 7 candeleros. Habla de las 7 iglesias. Y habla del ángel de la iglesia. Habla del ángel de la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Porque Dios Dios son los 7 ángeles que están asignados a las 7 iglesias. Dios tiene un trato y tiene una relación con sus pastores. Claro que sí. Aquellos que no han sido, porque hay pastores que son asalariados. Están desconectados. Que uno está en la iglesia y a uno se le revela lo que estamos viendo y ellos no saben. Entonces cuando tú le vas dicen que uno está en la calle. El pastorado tiene que ser por vocación. No es lo que realmente se ha venido enseñando. Que para usted ser pastor, usted tiene que primero graduarse de los hombres. Antibíblico. Dice la palabra en Efesios 4:11. Pablo, y él mismo, hablando de Dios, él mismo. a uno apóstoles, a otro evangelista, a otro maestro, a otro profeta, ¿al fin de qué? De perfeccionar a los santos. O sea, ¿quién hace llamado, quién es? Hay gente que se inclinan por lo que creen que pueden conseguir y se les permite, porque ahí estarían cambiando la vida eterna por lo material. Claro, entonces, de tal manera, Pablo dice, esto ni lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre. Amén. Claro que sí. Pablo dijo, ¿y cómo es que un hombre tan dotado de tanto conocimiento dice estas palabras? Él dice que el evangelio de Jesucristo, él no lo recibió ni de los hombres, ni tampoco lo aprendió. Entonces la gente lo que hace es que discriminan a aquellos que realmente no han pasado por dichas universidades, universidades y ciertas preparaciones. Y entonces, pero es muy importante saber que esta parte, porque hay un mensaje de Dios para el ángel de la iglesia. Amén. O sea, Dios le habla al liderazgo de la iglesia, al ángel de la iglesia, y le dice al ángel de la iglesia que el candelero tiene que estar alumbrando, porque una iglesia que no tenga
la luz de Cristo es se convierte no, en una sinagoga de Satanás. Todo el mundo está en tinieblas. No puede alimentar a los santos, no puede. Porque nosotros no, cuando conocemos a Dios, nosotros no nos guiamos por lo que escuchamos, sino por lo que sentimos. Porque que el Espíritu Santo, dice la palabra, le da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Cuando hay un respaldo de Dios, tiene que sentirse la evidencia del poder de Dios. Se refleja entre nosotros. Usted, por más que quiera, no se va a despegarle un mensaje, porque la palabra dice, y predicarán si no fueron enviados, y oirán si no les fuese dado que les predica. O sea, Él prepara los corazones y prepara también el predicador. Y esto es muy importante para una generación que realmente no conoce, no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien hace libre a la persona, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La carne, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Pero el Espíritu, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, entonces nosotros caminamos y nos dejamos guiar por el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. De tal manera que es la voluntad de Dios y ese es el propósito de Dios, que todos aquellos que forman parte de la familia de Dios, sin importar las denominaciones, el concilio y las iglesias locales en todo el planeta Tierra, sin importar la raza y el color, necesitan cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza el crecimiento y el desarrollo para llegar a la plenitud que es Cristo Jesús en la vida de nosotros. Y Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. De tal manera que la iglesia, hasta que no recibió el poder del Espíritu Santo, no fue de testigo y no pudo producir el impacto que Dios estaba expectando. De tal manera que el Señor le dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre enviará el Consolador y recibiré el poder y me seré testigo en Mesopotamia, en Jerusalén, en Pontio y en todos los confines de la tierra. Pero no pueden irse de ese lugar. Y ellos estaban esperando el Espíritu Santo en ayuno y oración. En ayuno y oración y súplica. El Espíritu Santo es el regalo de Dios. Eso no lo concede ningún hombre. De hecho, hay un hombre que aparece allí que le dijo, véndame ese don. Y Pablo le dijo, perezca tú y todo tu dinero, hijo del diablo. Órale al Señor, suplícale, tal vez Dios tenga misericordia de ti y no permita que tú vayas al infierno. Porque hay cosas que son innegociables. Y el Espíritu Santo, en el tiempo final, porque estamos hablando del libro de Apocalipsis, en el tiempo final, Él tomará la iglesia, porque Él es el mayordomo, Él es el amo y Él es el jefe. Y la iglesia no son las cuatro paredes, ni de una denominación podrá encapsular lo que realmente hace 2000 años Cristo derribó. Esto es un movimiento del Espíritu de Dios en todo el planeta Tierra. Y el Espíritu de Dios es uno con Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces allí la Biblia dice que Dios iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Porque esto es un movimiento del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor está llamando a sus hijos con el propósito de reunirlos, así como la gallina abraza a los polluelos, para librarlos del día de las pruebas, del día de conflicto. Bueno, la palabra enseña claramente bien que Enoc caminó con Dios. Esa es una enseñanza. Si usted va a hacer guerra contra alguna ciudad, usted le va a avisar a los suyos, a sus familiares, y lo va a sacar, haciéndonos saber que nosotros no veremos tribulación. Enoc caminó con Dios porque antes de caminar con Dios, llevárselo primero, siguió sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Amén. O sea, primero hay que caminar en la tierra según lo que Él quiere que nosotros vivamos. Usted es un siervo, usted no se gobierna. Usted no puede hacer nada sin consultar con Dios. Jesucristo iba al monte y le decía a los discípulos, espérenme ahí, voy a hablar con mi Padre. Incluso para Él escoger sus 12 discípulos, pues le pasó la noche orando. Ya el otro día, hay gente que están haciendo cosas fuera de la dirección de Dios, porque que nosotros somos siervos y el siervo tiene que entender que no se gobierna. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted era
esclavo del pecado, pero ahora usted es esclavo de Cristo, por lo cual nosotros tenemos que hacer lo que Él, porque dice la palabra, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que Él produce en vosotros el querer como el hacer, o sea, no te muevas si Él no te dijo. Yo veo un misionero que fue a Haití, lo mandan muerto, pregúntenle si Dios lo mandó para allá. Otro que fue a una isla de carnívoros. A mí me invitan a la iglesia y yo le dije, vamos a orar, varón. Yo no ando, porque la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero ahora usted va a una iglesia y si ellos no ven manifestación del Espíritu Santo, si no ve que hay uno pataleando, dice, no, este hombre no tiene a Dios. Pero los milagros no salvan. Lo que salva es la palabra de Dios. Jesús me dice a mí, yo no lo juzgo, ni siquiera yo, son mis palabras que lo juzgo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la bestia va a engañar mucho, porque él viene con milagro. La bestia viene con milagro, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los que no creen en la palabra van a creerlo en milagro. Y dice la palabra que Él hará descender fuego del cielo a la tierra y engañará mucho. Entonces, mire, esa es la imitación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios manda al Hijo en carne, ¿verdad? Porque la gente tiene que entender que esto es como el espacio. ¿Qué es el espacio? Altura, anchura y profundidad. La altura no es la profundidad ni la anchura, pero todos son el espacio. Eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son todos uno. Le dicen, maestro bueno a Jesús. ¿Por qué me llama bueno? Bueno, mi Padre, porque Él no andaba haciendo su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Usted no puede hacer su voluntad de la voluntad del Padre. Entonces la bestia, el dragón envía a su hijo, que es la bestia, que es que Satanás se encarniza en un hombre. Por eso que dice que tiene 7 cuernos, porque 7 veces se ha levantado Satanás. Egipcio, faraón, ¿no? Babilonia, los medas, los persios, los sirios y los griegos. Faltan 2, porque viene en 2 etapas. 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez, destrucción y perdición para toda la tierra. Porque en 3 años y medio Él va a lograr sellar a los que no quisieron aceptar a Jesucristo. Y unos cristianos que andan según la carne no se van a dejar sellar y serán decapitados. Por eso dice Apocalipsis 6:9. Vi debajo del altar las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo nos juzga y venga nuestra muerte sobre la tierra? Y se le dio vestidura blanca y se le dijo, aguarden un poco más hasta que sea completado el número de sus consiervos y sus hermanos que tienen que morir igual que ustedes. ¿Por qué? Porque andaban según la carne y no según el Espíritu de Dios. Gente que se conformaron a los placeres de este mundo. Gente que vieron que la bendición de Dios llegó a ellos y la retenían. La bendición de Dios para que siga circulando. Nosotros somos canales de bendición. Bendito sea el nombre de Dios. A mí me da pena como yo veo hoy en día que gente se lucran. Se benefician de la palabra de Dios. Jesucristo vino a servir y lavó los pies y se despojó de toda su riqueza. Vino en calidad. Nosotros estamos para servirle a los demás. Por eso dice el amor es benigno. La benignidad es la inclinación y tendencia de hacer el bien y pensar el bien. Entonces estos 7 cuernos representan poder. Roma está sobre 7 columnas. También el mundo está sobre 7 columnas. Yo estoy hablando de algo espiritual que se me reveló a mí. Porque yo no predico Apocalipsis porque yo quiero, porque se me dijo, habla el Apocalipsis 13 a la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. También estos 7 cuernos representan, las 7 cabezas representan 5 veces se ha manifestado Satanás en hombre. O sea, Satanás va a venir en un hombre, como Dios vino en Jesucristo. Es la imitación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que... En las 5 veces que él se manifestó, vamos a ver, las 5 veces. Egipcio. Sí, él se creía que era Dios en la tierra. Babilonia. ¿Qué hacía Babilonia? Sí. Que hacían que adoraran. Sí. Los medas, los persios y los griegos. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las 2 que faltan? Roma y la Unión Europea, que se unen. Dice, esto está en Daniel, dice, pero la parte de los pies, que está una parte de barro. ¿Entiendes? Y dice, son 2 reinos que se unen. Que serán, hacen una alianza. Y ellos reinarán juntamente con Satanás. Pero llega un momento en que dice la palabra que va a venir algo, puff, y lo va a derribar. No, escucha, llega un momento que Satanás, para inclinar toda la adoración a él, acaba con los 10 reyes. Hello. Ahora bien, esto dice porque se le ha concedido en su corazón hacer lo que Dios quiso ponerse de acuerdo. Y es muy interesante hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Serán aquellos que se encuentran dormidos y aquellos que están muertos espiritualmente.
Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y muerto está todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es el que da vida. De tal manera que esta es una alerta, es una llamada de alerta. Y de igual manera nosotros estamos llamados para profetizarle al Espíritu de Dios. Porque nos encontramos como en medio de un valle de huesos secos, donde por causa de la carencia espiritual en el pueblo de Dios, el pueblo se está secando. Porque hay una generación que está seca. Hay una generación que hay que ministrarle al Espíritu. Al Espíritu. El Espíritu anhela las cosas de arriba, las que son eternas. El Espíritu del hombre, anhela las cosas que son de arriba. La carne anhela las cosas que son de abajo, las cosas terrenales. Mire, hermano. Por eso dice la Biblia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, que si el Espíritu de Dios es el que da vida, cuando nosotros le damos mayor prioridad a lo espiritual, la carne mengua. Pero cuando la carne es fortalecida, el Espíritu es el que mengua. De tal manera que nosotros adoptamos una compostura, adaptamos una forma carnal. ¿Qué es carnal? Todo lo que realmente te apegue a lo terrenal y no valorice las cosas que son eternas, las que no perecen, porque usted y yo tenemos un espíritu. Y para nosotros poder vivir una vida airosa acá en la tierra, como la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios. Es decir, Dios caminó con él. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, está caminando con él. Es aquella que vive por el Espíritu, anda en el Espíritu. Y hay personas que dicen, pero él quiere espiritualizarlo todo. Usted y yo no somos los que nos han venido enseñando. Nosotros no somos terrenales. Nosotros somos un ser espiritual que habitamos en un cuerpo. De hecho, porque a lo que antes conoció, también a esto predestinó y en ello se glorificó. Amén. Dice la Biblia que seremos conocidos tal y como fuimos conocidos en la eternidad. Por lo tanto, usted es un ser espiritual que habita en un cuerpo. Y usted y yo estamos llamados a fortalecer el espíritu. ¿Cuándo es que nosotros fortalecemos el espíritu? Cuando nosotros lo buscamos a Dios en ayuno, en oración, en silicio, en la lectura de la palabra. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entonces nuestro hombre interior se va fortaleciendo y se va renovando de día en día. Y no obstante a eso, nuestro hombre exterior, el hombre carnal, el viejo hombre se va debilitando. Entonces, Cristo, más de Cristo en nosotros, menos de nosotros mismos. Bueno, yo tengo que decir que nosotros, la palabra nos enseña, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros somos celestiales y estamos caminando como terrenales. Somos celestiales y estamos caminando como terrenales. Usted está supuesto a cuando usted está enfermo, orar, no ir al doctor. Cuando usted va al doctor, usted dice que el doctor puede más que Jesucristo. Jesús me dijo a mí, las enfermedades son para que mi obra sea manifiesta, pero mis siervos están sucios. Que de hecho le dijeron, ven acá, Señor, ¿cuál de ellos pecó? ¿Él o su padre? Y el Señor dijo, no, El ciego. no, ni él ni su padre. Lo que pasa es que me es necesario manifestar la obra para que si no creen por la palabra, entonces creerán por las señales. Porque Dios, Jesucristo es nuestro sanador. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tu pecado, quien sana toda tu dolencia. Y queremos orar por aquellas personas que realmente se encuentran atadas por diversas enfermedades. Hay enfermedades que son espirituales. La Biblia dice que aparece una mujer que tenía un flujo de sangre de
tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre y aquella mujer había consultado con todos. Quiere decir que aquella mujer no hubo brujo que no lo visitara. No hubo médico especialista en la materia quien pudiera resolverle el problema. Pero allí ella escuchó que Jesús se encontraba en esa ciudad. Y ella se propuso, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que tú estás escuchando en esta hora está produciendo en tu oído y en tu espíritu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella escuchó que aquel que se encontraba en aquella ciudad, que estaba rodeado de aquella gran multitud, le daba vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Ese Jesús hoy se encuentra desde esta cabina, desde esta plataforma de Radio Emanuel 1430. Desde aquí está emanando la vida de Dios. Por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y creo fielmente, evangelista, que el Señor está trayendo un rompimiento de cadenas en esta hora. Cadenas que el enemigo ha mantenido atado a aquellas personas. La Biblia dice que aquella mujer estaba oprimida por el diablo. Aquella mujer estaba azotada por Satanás. Y la Biblia dice que esa mujer era una hija de Dios. Una hija de Dios que estaba atada, porque la Biblia dice que ella decía: si yo tan solo tocare el borde del manto de maestro, seré sana, seré salva de este azote. Y la Biblia dice que aquella mujer logró tocar el borde del manto y fue y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. O sea, le dijo hija, ¿por qué? Porque era una hija de Dios, pero estaba siendo azotada por Satanás a través de esa enfermedad, porque muchas veces Satanás utiliza a los hijos, utiliza a los esposos, utiliza a tu esposa, utiliza al vecino, utiliza al jefe de la empresa allí donde tú encuentras laborando. Por lo tanto, quita la mirada en el hombre y reprende al diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes. Y en esta hora, con la autoridad de Cristo, estaremos orando por ti. Así que levante ese teléfono en esta hora, que el evangelista estará orando, porque hay cadenas que se rompen. Mira, en esta hora. hermano, déjame decirle algo, varón. Mire, Dios es más grande que su capacidad de Aleluya. Lo cual me alegra, porque no me imaginaría yo sirviendo a un Dios al cual yo pudiera controlar. Usted a veces quiere entender a Dios y va a ser un fracasado en este camino. Es igual que cuando usted quiere entender la mujer. Cuando usted quiere entender la mujer, usted no va a ser feliz. Lo que te quiero decir, solamente ama a Dios. Porque la prueba te llevan a otro nivel espiritual. Sí, la prueba, vamos las a tomar. tentaciones son para convertirse en triunfo. La prueba te llevan a otro nivel espiritual. Sí, buenas. Sí, buena, Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo quiero, mire, yo estoy escuchándolo. Hay muchos poderes. Aleluya. Yo quiero que usted me ore, mire, fuertemente por mi hijo que está preso, que tiene, va a tener audiencia el día 5. Yo necesito ayuda de Dios y ustedes que me oren para que Dios rompa esa cadena, que Dios rompe ese corazón de que puso a mi hijo preso allí por una calumnia. Que sea él, ablandando lo que sea él, glorificándose en ese hombre para que mi hijo sea puesto en libertad y que mi hijo está bautizado ya. Viene a predicar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora tu hijo viene con un testimonio poderoso, porque el Señor es nuestro abogado, el cual también será nuestro juez. Y en esta hora, Señor, te presento a tu sierva, Señor. Te presento a su hijo, Padre eterno, para que sea usted haciendo justicia, Padre eterno. Y que sea usted rompiendo toda cadena, Señor, y sacándolo de esa prisión, tanto espiritual como también física. En el nombre de Jesús, Señor. Y que él pueda allí, Señor, glorificarte a ti, Padre eterno, así como Pablo y Silas, que en medio de ese calabozo empezaron a adorar a Dios y tú te glorificaste. Así de igual manera, Señor, glorifícate de tal manera que aquellos que no te conocen, Padre eterno, te conozcan a través de el Hijo de la Sierva, Padre eterno. En el nombre de Jesús, de igual modo, Señor, glorifícate en esa audiencia, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. El Señor te dice, sierva de Dios, que le dé la gloria a Él. Que le dé la gloria a Él.
porque era necesario, te dice el Señor. Aleluya. Todas esas cosas eran necesarias para que el Hijo de Dios sea glorificado en tu vida y en tu familia, en ese tu Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos orando, seguimos creyendo. Vamos a orar por la familia, porque el diablo se ha levantado como león rugiente buscando devorar la familia. Aleluya. Pero el Señor, el varón de guerra, el que no ha pedido una batalla, está levantando bandera a favor de tu familia, a favor de tu salud. Y nosotros estamos aquí en esta hora para levantar vallado. Aleluya. Para levantar vallado en esta hora. Santo. Bueno, hay que decir como Jesús dijo, buena cosa ella ha pedido, que su hijo predique. Aleluya, gloria a Dios. Dios, ese es un privilegio. Hay poder, hay poder, hay poder. Y que a mí me gustan los ataques de Satanás, porque cada vez que uno pasa eso, viene el crecimiento de Dios más fuerte en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Es Argentina de aquí de Matanza que le habla. Argentina de aquí de Matanza que le habla. Ok, Argentina, adelante. Necesito que ustedes me oren porque tengo un problema de salud, una y dos en el cuerpo, náusea y de todo, y tengo como 4 años con ese sufrimiento. Para que ustedes me oren, que Dios tenga misericordia, como esa Hoy se va. Esta sierva de Dios con ese flujo de sangre que Dios la sanó. Yo tengo fe de que Hoy Dios se va. toca ese manto en el nombre de Jesús. Hoy se va. Levanta tu mano, mujer de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy es el día, este es el momento, no es mañana, es ahora. Reina, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, ve y glorifícate, Señor, que tu fuego, Señor, de tu Santo Espíritu, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, toda cadena es rota, Señor, y tú llevas sanidad, tú llevas liberación ahora, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, recibe tu milagro, mujer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hecho está. Amén, amén. El que busca sanidad en lo invisible, siempre la sanidad se va a hacer visible en él. Y queremos de igual manera anunciarle a ustedes que este lunes, a partir de las 7 de la noche, estaremos en El Ejido. Amén. Estaremos lunes y martes llevando el mensaje de arrepentimiento, fe y esperanza. La Biblia dice que vayamos a los pobres, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ese es el evangelio del reino, no esta basura. Jesús le dijo a Juan, díganle a Juan que los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ese fue la última puntuación que el Señor le dijo a los pobres. ¿Por qué? A los pobres. Porque usted y yo, como gentil, éramos pobres de espíritu. Por eso en el tiempo final, la iglesia tiene que anunciarle el evangelio a aquellos desvalidos, aquellos que no tienen consolación. Tenemos que llevar el mensaje allí en los barrios más vulnerables. Este lunes y martes estaremos en El Ejido y a las 7 de la noche. ¿La calle cuál es? La calle 19, en una cancha que hay ahí en la misma esquina, y ahí estará predicando el profeta. Sí, quiere decir, y el martes también estaremos allí, y el miércoles estaremos en la comunidad de Nivaje, Nueva York Chiquito. Así que no te lo pierdas. Serán 3 noches de arrepentimiento, sanidad y liberación. Tenemos 3 predicadores, Espíritu Santo y fuego. Será hasta la próxima. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Estuvo con nosotros en esta tarde el evangelista Génesis 3:15, haciendo siempre la voluntad de Dios, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y no hay dinero que me compre en este mundo, porque fui comprado a precio de sangre. Qué bueno ese Señor. Como siempre, el pastor Franklin Gemosén con ustedes. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Finaliza el programa Pan de Vida. El pastor Franklin Hermosén los invita para que no se pierdan